Buenas tardes. Hoy en la materia de descripción y análisis documental de segundo año del Instituto Superior de Formación Técnica 182 vamos a hablar de autoridades. Bien, antes de comenzar a hablar vamos a recordar ciertos conceptos. El concepto de control de autoridades, el concepto de registro de autoridad y el concepto de bases de autoridades. Con respecto al control de autoridades. El control de autoridades es el conjunto de todos los procesos en donde se crean, se unifican y se actualizan todos los puntos de acceso de los catálogos automatizados, ¿sí? Y muestra además distintas relaciones entre estos distintos puntos, entre estos diferentes puntos. La finalidad es facilitar la búsqueda, la identificación y la recuperación de todos los documentos que tenemos almacenados. Mientras estamos hablando sobre el control de autoridades, vayan recordando todo lo que vimos el año pasado, no solamente con aquellas fichas de véase y véase además, o aquellos registros de autoridad, sino también de aquellas relaciones entre los distintos términos de una lista de encabezamientos de materia, o lo que vieron en Tesauros también con esas relaciones entre los distintos descriptores. Con respecto al registro de autoridad, ese es el registro en el que aparece el encabezamiento establecido para su empleo, es decir, este encabezamiento que está autorizado. Además de esto va a aparecer las citas de todas las fuentes que se consultaron para establecer este encabezamiento, indica también las referencias que pueden hacerse a el encabezamiento y desde el encabezamiento, expresando la información encontrada en las fuentes como justificación de la forma del encabezamiento elegido. Bien, es decir, este registro de autoridad va a tener como entrada principal este encabezamiento elegido, autorizado para que nosotros coloquemos en los registros bibliográficos. Con respecto a la base de autoridades, es el conjunto de todos estos registros de autoridad, ¿sí? Esta base va a estar conectada, entrelazada a la base bibliográfica. Esto permite que el control sea mucho más eficaz que cuando nosotros contábamos con un catálogo de autoridades, en donde teníamos que buscar manualmente cada una de los encabezamientos autorizados. Bien, según Jiménez Piano, vamos a clasificar autoridades en tres grandes grupos. El primer grupo tiene que ver con lo que es autoridad de nombre título, de título uniforme, y se rige por las reglas de catalogación descriptiva y se incluyen en encabezamientos principales y secundarios. Cuando hablamos de las reglas de catalogación descriptiva, estamos hablando de las reglas de catalogación angloamericana para tratar nombres o títulos uniformes o nombres títulos, y en su evolución de las RDA, tema que vamos a ver en la última clase del último encuentro. Con respecto al segundo grupo, este grupo son autoridades de materia, de materia propiamente dicha, también le llamamos tópico, de nombre geográfico, de género forma y todas aquellas subdivisiones que se rigen por las normas de indización alfabética. Y por último, autoridad de serie. Esta se rige también por las normativas de catalogación descriptivas de series, pero este año nosotros no vamos a entrar en autoridad de serie. Pero sepan que también entran en el control estricto de autoridades. Bien, con respecto al primer grupo de nombre, habíamos hablado que se trata de un autor personal,
o de un autor título, ya vamos a ver ejemplos de cada uno de estos, un autor corporativo o entidad, o de entidad título, puede ser de congreso y de título uniforme. Con respecto al segundo grupo, el de materia, tenemos el de materia propiamente dicho o tópico, el de lugar geográfico, el de género-forma y el de las subdivisiones, ¿sí? Aplicable bajo alguna de las anteriores, es decir, de materia propiamente dicha, de lugar geográfico o de género-forma, aunque en general no se utilizan mucho las subdivisiones bajo género-forma. Con respecto al tercer grupo, que es el grupo de serie, tenemos el de autor título de la serie, el de entidad título de la serie también, igualmente el de congreso y el de título uniforme de serie. Bien, dentro de los registros de autoridades hay varios tipos de relaciones. Y acá está lo que yo les decía, que recuerden lo que hablábamos con tesauros y con encabezamientos de materia. Estas relaciones son jerárquicas, asociativas y de equivalencia. Bien, no vamos a repetir, ¿no? O no vamos a repetir, obviamente, lo que es una relación jerárquica, una asociativa, una de equivalencia, porque lo estudiamos tanto con tesauros como con encabezamientos de materia, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora dónde se colocan estos registros de autoridad en los campos MARC 21. Tienen una clase subida sobre MARC 21, sobre los campos bibliográficos de MARC 21. Ahora vamos a hablar sobre los campos de autoridad. Los registros de autoridad van a utilizar ciertos campos y los registros bibliográficos van a utilizar otros. En un registro de autoridad, es decir, que mi base va a estar dividida, ¿no? Por una base bibliográfica, por un lado, en donde voy a tener un 245 con el título, un 100 con el autor, unos 500 para las notas, etc. Además de esto, voy a tener en los campos 6XX todo lo que se refiere a encabezamiento de materia, ¿sí? Son estos campos 6XX de los que yo les hablaba. Pero en el registro de autoridad los campos van a ser distintos. Entonces, en un registro de autoridad en donde yo tengo autorizado un encabezamiento de nombre persona, esta autorización va a estar en un campo 100. Este encabezamiento va a estar en un campo 100, ¿sí? Y correspondería a la autorización para el campo del registro bibliográfico 600. En cuanto al nombre de entidad, va a ser un 110 y correspondería al registro bibliográfico campo 610. Es decir, esto es lo que está autorizando. Si yo en el 600 pongo un nombre que no está autorizado, pero que tiene las relaciones correspondientes en el 100, voy a recuperarlo de la misma forma. También vamos a ver ejemplos de esto. Bien, en el campo 111 entonces vamos a tener el nombre del congreso que corresponde al registro bibliográfico 611. En el 130, encabezamientos de título uniforme, correspondiente al bibliográfico 630. Y en 150, encabezamientos de materia, correspondiente al 650. Ven que tiene una relación estrecha uno con otro. Estos campos son exactamente iguales a los usados en el bibliográfico, pero luego van a ir cambiando y van a ver por qué. En el 151 tenemos el nombre geográfico
155, encabezamiento de género forma, y luego comienzan las subdivisiones. En el 180 voy a hacer un registro con un 180 y este 180 va a ser todo lo autorizado para una subdivisión general, es decir, un subcampo X. En el 181 una subdivisión geográfica, es decir, un subcampo Z. En el 182 una subdivisión cronológica y luego en el 185 una subdivisión de forma. Fíjense que todos los 1XX son entradas principales, tanto de bibliográfico como de registro, como de base de autoridades. Ahora bien, estos 1XX siempre son no repetibles. Yo no puedo tener dos entradas principales, ¿sí? Las entradas principales van a ir, las entradas secundarias van a ir en otros campos. ¿Bien? Perfecto. Así como yo no puedo repetir en registro bibliográfico los 1XX, tampoco voy a poder repetir en registro de autoridad los 1XX. Se autoriza para un solo encabezamiento. Bien. Las menciones de BAC colocadas en las listas de encabezamiento de materia, por ejemplo, ARMARC, en un UP, van a ir en un 4XX. ¿Sí? Y así, y volvemos, la última parte, fíjense que va a ser igual. El 400, que termina en 00, va a ser de nombre de persona. El 410, que termina en 10, nombre de entidad. 411, nombre de congreso. 430, menciones de referencia de BAC de título uniforme. Ven que hay una concordancia. Si nosotros vamos para atrás, fíjense que el 100 es nombre de personas, es decir, el 00 nombre de personas, 10 entidad, 11 congreso, y acá pasa exactamente lo mismo con los 4XX. Bien, no nos vamos a detener en esto, simplemente se los damos para que ustedes se fijen en la concordancia, y luego vamos a tener todas las menciones de BAC además. Aquellas se van a colocar en los campos 5XX y van a tener que ver con aquellas relaciones de término específico, de término general o de término relacionado. Bien, las tenemos igualmente, el 5 es el que va a cambiar, pero los dos últimos dígitos van a ser exactamente iguales. Y así tenemos el 530 con referencias de BAC además de un título uniforme, el 550 de materia, 551 un nombre geográfico, etc. Es decir, que por ejemplo, un registro de autoridad de un nombre geográfico va a estar formado por un campo de entrada principal con un 151, un UP, que es un encabezamiento no utilizado, con un 451, y un BAC además con un 551. Uno de materia va a estar formado por un 150 con el nombre de la materia, un 450 con aquellos UP, aquellos no utilizados, y un 550 con aquellos BAC además de materia. Bien. Con respecto a los campos de tratamiento de serie, respecto a ellos, tampoco vamos nosotros a adentrarnos en ellos, simplemente a medida, para que ustedes sepan que existen, los nombramos acá, igualmente que los campos de notas, ¿sí?
Fíjense como ya los campos de notas y los campos de serie son totalmente distintos. En el registro bibliográfico, el campo de serie es el 490, ¿sí? Y el campo de notas, ¿se acuerdan que son los 500? Acá no, ya es totalmente distinto. Bien. Acá tenemos campos de tratamientos de serie. ¿Ven? Bien. Acá fíjense que ya tenemos distintos, el 750, el 751, el 755, el 700, tiene que ver ya con enlaces. Acá está mal, no es un campo de tratamiento de serie, sino que tiene que ver con los campos de enlace. Está mal el título. Bien, estos son muchos datos. Sabemos que son muchos datos. No vamos a pretender que sepan todos de memoria. Los pueden encontrar en LC, en registros de autoridad, en varios lugares. Pero sepan que existen y que los tienen que consultar. Tiene que ser su bibliografía de consulta permanente. Vamos ahora a los ejemplos propiamente dicho. Para los ejemplos yo les estoy mostrando el catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional. En este caso, fíjense que en el catálogo de autoridades puse búsqueda por palabras, hice una búsqueda simple, puse Borges Jorge Luis. Bien, lo primero que tenemos que ver es que va a haber varios registros de autoridad por Borges Jorge Luis, no varios campos, estamos hablando de los registros de autoridad propiamente dicho. Este es el primer registro de autoridad, el primero que encontramos, Borges Jorge Luis, con su fecha de nacimiento y muerte. Luego vamos a tener un registro de autoridad nombre-título. ¿Bien? Y acá, para abajo, todos los demás van a ser registros de autoridad nombre-título. Fíjense que además tenemos los nombre-título y aquellos que están en otros idiomas. Bien, si yo hago clic al primer nombre que me aparece, es decir, el registro de autoridad de nombre, voy a encontrar esto. En el 100, con el mismo indicador 1, ¿sí? Que es el ingreso por apellido nombre, Borges Jorge Luis. Luego voy a tener, y presten atención, a los UP, es decir, todos aquellos que no se utilizan. No es que yo voy a colocar el nombre con faltas de ortografía por si alguien lo coloca mal, para nada, sino que yo sé, por ejemplo, que muchos van a poner Borges Jorge L, o muchos lo van a buscar con su nombre en otros idiomas, como aparece en otros idiomas. Borges Jorge Luis. Todos esos van a ser mis 4XX, para que si de otra parte del mundo lo buscan así, lo encuentren como verdaderamente nosotros lo conocemos. Si seguimos en el registro de autoridad, vamos a encontrar los 5XX. En este caso, fíjense lo que yo les había dicho. Voy a volver atrás un segundito y fíjense que el 100 es el autorizado, que el 400 es el UP y en este caso el 500 va a ser el VAC además. Estos VAC además van a ser los seudónimos, es decir, aquellos libros que están firmados por personas cuyo seudónimo es por Jorge Luis Borges, que utilizó el seudónimo. ¿Bien? Y
como nota ponemos que para obras de este autor escritas bajo seudónimo o en colaboración con Adolfo Bioy Casares, ¿sí? Y lo vamos a encontrar como Manuel Pinero, como Suárez Lynch o como Bustos Domecq. ¿Bien? Todos los demás tienen que ver con notas. Bien. Si yo hago clic al segundo encabezamiento, que tenía que ver con un autor título, fíjense que también está en el 100 porque comienza con un autor, pero luego en la T tenemos el título. Bien. Vamos a ver en el catálogo de autoridades una materia. En este caso, yo busqué una materia no autorizada. ¿Para qué? Para que ustedes vean cómo es la relación. Yo busco biología química, porque mi documento dice biología química, a mí no se me ocurrió poner bioquímica, entonces coloco biología química. Cuando se me abre el registro de autoridad, va a abrirse un registro de autoridad como este, en donde el 450, fíjense, ¿no? Es el no autorizado, fíjense este 50 al final, en relación con el 650 del registro bibliográfico, ¿no? Bien. En donde el 450 entonces va a estar biología química, pero en el 150 va a estar el autorizado, bioquímica. Van a estar todos los no autorizados, los UP, y todos los VAC además. Actualmente estos VAC además en el catálogo bibliográfico no se ven. Pero si ustedes van, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional de España, van a encontrar del lado derecho de la pantalla todos los VAC además. Si nosotros seguimos, es decir, hacemos clic en el catálogo bibliográfico, en biología, a ver, ahí está, en el catálogo bibliográfico en biología química, me va a aparecer estos resultados. Ven acá, lo busco como biología química en materia. Me van a aparecer estos resultados. Si hago clic al primero, fíjense que la materia dice bioquímica, es decir, en mi registro bibliográfico está bien, está la materia autorizada, pero como en el registro de autoridad, en el 450, está biología química, el mismo sistema hace el enlace y envía todos los registros bibliográficos cuya materia sea bioquímica. Bien. Les proponemos como tarea que ingresen al catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que realicen distintas búsquedas, que anoten algún encabezamiento autorizado y algún encabezamiento no autorizado y hagan las búsquedas en el catálogo bibliográfico por los dos términos. Fíjense qué sucede y anoten todo lo que ustedes aprendieron. Bien. Tomando en cuenta entonces la lista de encabezamientos de ARMARC que ya tienen desde el año pasado, les vamos a proponer que realicen los registros de autoridad para arquitectura, arquitectura religiosa, abadías, catedrales y arte cristiano. Estos son todos términos autorizados, es decir, ustedes van a ir a cada uno de estos términos en ARMARC y van a colocar en qué campo colocarían el término autorizado, en qué campo colocarían los términos relacionados y en qué campo colocarían aquellos que no se utilizan. Todos esos datos los van a tener en el ARMARC. Y ahora, consultando la base de autoridades de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno,
vamos a realizar los registros de autoridad, y esto lo vamos a realizar en base a eso porque la ARMAR no lo va a tener, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Les pedimos, como hay muchos UP, que utilicen solamente 3 UP y 3 BAC además, si es que los encuentran. Bien, eso es todo por hoy y esperamos que la investigación que les proponemos realizar les resulte entretenida y sobre todo que sirva para su aprendizaje. Les dejo la bibliografía y nos estamos despidiendo hasta la próxima.